La mitología griega es una puerta hacia un mundo misterioso donde lo humano y lo divino se entrelazan. Las historias de Zeus, Atenea o Prometeo no son simplemente eso, historias, sino un entramado de relatos que nos pueden ayudar a comprender el mundo y encontrar respuestas a los misterios de la existencia. Es más, la mitología griega es el punto de partida para el desarrollo del pensamiento racional y la autocomprensión humana en la cultura actual. En lugar de ser simples cuentos, los mitos son una manifestación de las primeras preguntas filosóficas y éticas de los seres humanos. Y es que esos dioses y héroes, por muy fantásticos que parezcan, pertenecen al orden natural del mundo. En aquella época el hombre aún no es dueño de sus actos, sino que estos recaen en el impulso divino. Los dioses olímpicos establecen no solo el orden del mundo, sino la acción del hombre. Por eso la mitología no es solo una narrativa antigua, sino una manera de explicar y comprender la realidad. A través de mitos, las personas podían comprender su lugar en el cosmos, enfrentar sus miedos y encontrar explicaciones para todo aquello que no podían comprender. Por ello, hace más de 2000 años, escritores, poetas e historiadores comenzaron a registrar estas historias fantásticas que se escuchaban por el territorio griego, y así Homero, Hesíodo, Sófocles o Eurípides reunieron esa tradición oral que se transmitía de generación en generación y lo recopilaron en escritos que hoy han llegado a nuestros tiempos, unas historias que veremos a continuación. Al principio solo existía el caos, un gran vacío oscuro de nada. De este caos surgieron Gea, la tierra, y Eros, el amor, junto con la noche y el día. Estos seres pusieron el fin al dominio de Erebo, la oscuridad, estableciendo el ciclo eterno de anochecer y amanecer. También apareció Tártaro, las profundidades más sombrías del mundo, donde las almas condenadas serían enviadas para la eternidad. Sin embargo, no fueron los únicos seres primordiales en emerger del caos. También surgió Urano, el cielo, que se unió con Gea y dieron luz a 12 hijos, 6 varones y 6 mujeres, conocidos como los titanes. Entre ellos estaba Océano, un gran río que rodeaba el mundo, y su hermano Hiperión, el sol, que atravesaba el cielo en su carro, iluminando la tierra. Pero cuando el día daba paso a la noche, su hija Selene, la luna, iluminaba la oscuridad. Pero Urano era cruel y encerró a sus hijos en las profundidades de la tierra. Para ayudarles a escapar, Gea fabricó una hoz indestructible y se la dio a su hijo más poderoso, Cronos. Este esperó, y cuando su padre se acercó de nuevo para yacer con su madre, le cortó los genitales, que cayeron al mar y de los cuales nació Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, la primera de una nueva generación. Tras derrotar a su padre, Cronos asumió el poder como gobernante del mundo y de los cielos. Sin embargo, su reinado no duraría. Tuvo 3 hijos y 3 hijas con su hermana Rea, Hades, Zeus, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Cronos, que era tan cruel como su padre Océano, recibió una profecía que decía que uno de sus hijos lo derrotaría, así que para evitar problemas los devoró nada más nacer. Solo uno de ellos logró escapar. Zeus, el menor, salvado por su madre Rea, quien para protegerlo lo escondió en el monte Ida, en Creta, y engañó a su esposo dándole una roca envuelta en pañales. Zeus fue criado en secreto por Gea en la isla, y cuando alcanzó la madurez regresó para liberar a sus hermanos, que todavía seguían en el estómago de Cronos. Con sus hermanos ya a su lado, Zeus declaró la guerra a los titanes, liberó a los gigantes de 100 brazos y a los cíclopes de las profundidades de la tierra. Los cíclopes, que eran maestros artesanos, forjaron un rayo para Zeus, un tridente para Poseidón y un casco de invisibilidad para Hades, con los que consiguieron derrotar a los titanes. Con la guerra acabada, Zeus encarceló a los titanes en el Tártaro, donde permanecerían con un tormento eterno. Atlas, quien lideró a los titanes en la batalla, recibió un castigo especial y fue obligado a sostener el cielo sobre sus hombros para toda la eternidad. Solo unos pocos titanes escaparon del castigo, como Temis, la titánide de la ley y del orden, y su hijo Prometeo, quien salió con Zeus y fue perdonado, pudiendo vivir entre los dioses en el monte Olimpo. Así, los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, tenían todo un mundo que gobernar, así que decidieron a qué reino se dirigiría cada uno. Poseidón gobernaría el mar, Hades el inframundo y Zeus se establecería en el monte Olimpo para presidir el mundo. Mientras los dioses gobernaban en el Olimpo, Prometeo, un titán que se había ganado el favor de Zeus por ayudarle en la batalla con los titanes, observaba que en la tierra solo había bestias. Insatisfecho, cogió un poco de arcilla y moldeó al primer hombre, a imagen y semejanza de los dioses.
Pero seguía frustrado, ya que los humanos vivían en cuevas como otros animales, y para ayudarles a prosperar, les regaló el fuego, que les permitió fabricar herramientas y salir de las cuevas. Pero Zeus ansiaba poder, y al darse cuenta de esto, ordenó que los humanos mostraran respeto hacia los dioses, realizando un sacrificio animal en cada comida. Prometeo, fiel a su reciente creación, trató de engañar a Zeus con una astuta artimaña. Para la ofrenda le presentó un animal entero, pero dividido en dos partes. Por un lado le entregó los huesos del animal, pero envueltos en una grasa muy apetecible, y por otro lado la jugosa carne escondida bajo las partes menos atractivas. Zeus, como era de esperar, escogió los huesos envueltos en grasa, y al descubrir el truco, enfureció, retirando el fuego a la humanidad y condenándolos de nuevo a la oscuridad. Prometeo, sin embargo, estaba decidido a salirse con la suya. En silencio escaló el monte Olimpo, robó el fuego y regresó con una antorcha para revivir a la civilización. Zeus, al ver el fuego arder de nuevo en la tierra, capturó a Prometeo y lo encadenó a una montaña en el monte Cáucaso. Como castigo, un águila descendería a devorar su hígado para toda la eternidad, día tras día. Pero Zeus todavía no había acabado de castigar a la humanidad. Para ello recurrió al dios herrero, su hijo Hefesto, quien creó un ser capaz de infligir sufrimiento a los hombres. Hefesto, utilizando arcilla, modeló a la mujer, otorgándole la apariencia y los encantos de Afrodita, pero la insaciable curiosidad y el ingenio de Zeus. Hermes le concedió la capacidad de hablar y además le dio el nombre de Pandora, que significa todo lo bello. Como último regalo, Pandora recibió una caja cerrada y le fue terminantemente prohibido abrirla, ya que contenía un regalo especial. Zeus instruyó al dios mensajero Hermes para que la llevara a la tierra, y allí Pandora se casó con Epimeteo, hermano de Prometeo, quien no pudo resistirse a su belleza. Durante un tiempo vivieron felices e incluso llegaron a tener una hija llamada Pirra. Sin embargo, poco a poco la curiosidad innata de Pandora creció hasta convertirse en una obsesión por descubrir qué contenía la caja. Así que un día finalmente la abrió y liberó al mundo todo el mal que Prometeo había mantenido alejado de la humanidad, encerrado en la caja. Males como la codicia, la envidia o la enfermedad estaban libres para la humanidad. Solo cuando cerró la caja se dio cuenta de que quedaba algo dentro, la esperanza. Y esta fue la cruel ironía de Zeus, pues al darle la esperanza a la humanidad, los hombres tendrían la fuerza de enfrentar cualquier adversidad. Pero la esperanza se había quedado encerrada en la caja y así el hombre estaba destinado a luchar siempre en vano. Con la apertura de la caja, la edad dorada del hombre llegó a su fin, ya que al abrirla, Pandora liberó al envejecimiento y la enfermedad. Así comenzó la edad de plata de la humanidad y luego le siguió la de bronce, en la que los hombres, arrogantes y desobedientes, dejaron de venerar a los dioses y se dedicaron a la guerra. Este cambio de comportamiento enfureció a Zeus, quien, disgustado por la obsesión humana con la violencia, decidió aniquilarla. Para ello ordenó a su hermano Poseidón que golpeara su tridente en el fondo del mar, desatando una gran inundación que destruyó a toda la civilización. Los únicos supervivientes fueron Pirra y Deucalión, hijos de Pandora y Epimeteo. Alertados por Prometeo, construyeron un barco a tiempo para sobrevivir a la catástrofe y tras ser arrastrados por las aguas, llegaron al monte Parnaso, el único lugar que permaneció intacto. Una vez que Zeus creyó que la humanidad había desaparecido, envió a Temis, quien les indicó cómo repoblar la tierra lanzando piedras hacia atrás mientras caminaban. Las piedras de Deucalión se transformaron en hombres y las de Pirra en mujeres. Así, la humanidad recibió una segunda oportunidad y solo el tiempo dirá si esta nueva etapa fue digna de su resurgimiento. Zeus gobierna todo desde el monte Olimpo. Sus emblemas distintivos, el rayo y el águila, son vistos como augurios para la humanidad y en su carácter impredecible reside la causa de los fenómenos climáticos, desde las tormentas hasta los huracanes. A Zeus se le reconoce como el dios más grandioso y temido. Quienes le rinden culto reciben su favor, mientras que aquellos que le desafían se enfrentan a castigos implacables. Gobernante absoluto, Zeus es famoso por su promiscuidad y afán de engendrar descendencia. Su primera esposa fue la ninfa Metis, deidad de la sabiduría. Sin embargo, advertido por Gea y Urano de que el hijo de Metis podría desbancarlo, Zeus tomó la drástica decisión de devorar a Metis mientras ella estaba embarazada. Pero pronto Zeus comenzó a sufrir un dolor de cabeza insoportable, y al abrirse la cabeza con un hacha surgió Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra,
quien tomaría su lugar entre los dioses olímpicos. Temis, titánide de la justicia y segunda esposa de Zeus, traicionó a sus propios hermanos titanes para unirse al Olimpo. De su unión con el rey Zeus nacieron las tres Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, quienes controlaban el destino humano hilando los hilos de cada vida. La tercera esposa de Zeus fue Eurínome, madre de las tres Gracias, diosas de la belleza y del encanto. Luego siguió Deméter, diosa de la agricultura, quien dio luz a Perséfone. Su quinta esposa fue Mnemósine, diosa de la memoria, y tras 9 noches juntos concibieron a las 9 musas, inspiradoras del arte y de las ciencias. La sexta fue Leto, de cuya unión nacieron los gemelos Artemisa y Apolo. Finalmente, Zeus se unió a su hermana Hera, deidad del matrimonio y de la mujer, con quien tuvo a Ares y Hefesto. Hera no solo fue su consorte, sino su igual en poder, y juntos gobernaron el Olimpo, estableciendo el equilibrio y la jerarquía entre los dioses griegos. A pesar de estar casado con Hera, Zeus continuó fijándose en otras mujeres, tanto mortales como inmortales, y de sus uniones nacieron innumerables héroes. De hecho, Zeus era conocido por adoptar diversas apariencias para ocultar su identidad y así evitar que su esposa sospechara de su infidelidad. Uno de los episodios más conocidos de sus escapadas amorosas ocurrió con Europa, una princesa fenicia de la ciudad de Tiro y hermana de Cadmo. Un día, mientras Europa recogía flores, Zeus quedó prendado de su belleza. Para no ser reconocido, Zeus decidió transformarse en un majestuoso toro blanco, y la joven, impresionada por su gentileza y la elegancia del animal, decidió acercarse y finalmente montarse en su lomo. En este instante, el toro, que no era otro que Zeus, comenzó a correr hacia el mar. A medida que se adentraba en las aguas, Europa, asida a los cuernos del toro, se dio cuenta de la extraordinaria naturaleza de su montura. Zeus llevó a Europa hasta Creta, la isla donde él mismo había sido criado en su infancia. Allí, lejos de las miradas de Hera, los dos concibieron a Minos, quien en el futuro gobernaría la isla y se haría conocido por el legendario Minotauro. En honor a Europa, Zeus nombró el continente donde se encontraba en su honor y además colocó la imagen del toro en el cielo, dando origen a la constelación de Tauro, como un símbolo eterno de su amor a ella. Hera, diosa del matrimonio y de las mujeres, era profundamente respetada en la cultura griega y venerada como la protectora de los dioses. Sin embargo, su devoción y carácter reverente contrastaban con su fuerte sentido de la venganza, especialmente a las amantes e hijos ilegítimos de Zeus. De su unión con él nacieron Ares, dios de la guerra, y Hefesto, el dios herrero, 2 de los 12 dioses olímpicos. Las infidelidades de Zeus provocaban la ira de Hera. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el episodio que tuvo Zeus con la sacerdotisa de Hera, Io. Cuando Zeus transformó a Io en una vaca para ocultarla, Hera exigió tenerla como obsequio y la confinó bajo la vigilancia del monstruo de 100 ojos, Argos. Hermes, enviado por Zeus, logró finalmente liberar a Io tras adormecer a Argos con su música y luego matarlo. Así, en honor a Argos, Hera colocó sus 100 ojos en el plumaje del pavo real, que se convirtió en el símbolo de su poder. Aún así, Hera siguió persiguiendo a Io, enviándole un tábano para atormentarla mientras subía por la costa griega, que derivó en el nombre del mar Jónico en su honor, y el Bósforo, hasta llegar a Egipto, donde dio luz a Epafus, ancestro de héroes como Perseo y Hércules. La ira de Hera también se volcó sobre Leto, otra de las amantes de Zeus y madre de los gemelos Apolo y Artemisa. Al enterarse del embarazo de Leto, Hera envió a la serpiente Pitón para perseguirla y prohibió a todas las ciudades dar refugio a la mujer. Solo la isla de Delos acogió a Leto, aunque Hera intentó bloquear el nacimiento de su hijo reteniendo a Ilitia, diosa de los partos. Finalmente, gracias a la intervención de otras diosas, Leto pudo dar a luz y Apolo y Artemisa crecieron para ocupar su lugar en el Olimpo. Apolo, hijo de Zeus y Leto, es el dios griego del tiro con arco, la música, la luz y la profecía. Uno de sus actos más significativos fue vengar a su madre, quien había sido acosada por la serpiente Pitón. Apolo la cazó en el monte Parnaso y tras derrotarla, fundó allí un templo que se convertiría en el famoso oráculo de Delfos. En este lugar, Pitia, la sacerdotisa del oráculo, servía como su intérprete, entrando en una especie de trance extático que le permitía comunicarse con las profecías de Apolo, guiando a toda Grecia, desde campesinos hasta reyes. Apolo se enorgullecía de sus habilidades como arquero, sin embargo, su arrogancia hacia el dios Eros, a quien consideraba indigno del arco que también portaba, provocó una respuesta ingeniosa de este. Eros, como venganza a su persecución, lanzó 2 flechas,
Una hizo que Apolo se enamorara perdidamente de la ninfa Dafne y otra causó en ella un rechazo absoluto hacia Apolo. Así, huyendo del dios olímpico, Dafne pidió ayuda a su padre, el dios fluvial Peneo, quien la transformó en un árbol de laurel para protegerla. En señal de su amor imposible, Apolo construyó una corona de laurel como símbolo de su amor inalcanzable. El hijo más conocido de Apolo fue Asclepio, un físico y médico capaz de devolver la vida a cualquier persona. Esto perturbó sobremanera a Hades, dios del inframundo, pues alteraba el equilibrio entre la vida y la muerte. Para restaurar el orden, Zeus fulminó a Asclepio con un rayo, aunque por intercesión de Apolo lo resucitó y lo elevó al rango del dios de la medicina. Artemis era diosa de la caza y hermana gemela de Apolo, diosa de la luna y una de las 3 diosas vírgenes junto a Atenea y Hestia. Era tremendamente iracunda y siempre se mantuvo fiel a su castidad. Cuando el cazador Acteón, nieto de Cadmo, se encontró con ella de casualidad en el bosque mientras se bañaba desnuda, le castigó convirtiéndolo en ciervo para siempre. Poseidón, hermano de Zeus y gobernante de los mares, habitaba en un palacio submarino desde el cual controlaba el movimiento de las aguas y de las mareas. Con su tridente, calmaba o agitaba el mar a su voluntad y cruzaba los océanos en un carro dorado tirado por caballos de mar. Su carácter implacable lo llevaba a castigar a quienes lo deshonraban. Así, cuando Minos, rey de Creta, rehusó sacrificar un toro en su honor, Poseidón hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del animal, lo que dio lugar al nacimiento del Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. Aunque estaba muy dedicado a su dominio en el mar, Poseidón también ambicionaba el poder de su hermano Zeus. Así, en un intento de destronarle, se alió con Atenea, Hera y Apolo, pero la rebelión fracasó. Como castigo ejemplar, Zeus les obligó a ayudar al rey Laomedonte a construir la ciudad de Troya, que años después sería clave en la famosa guerra de Troya, como veremos más adelante. Hija de Zeus y Metis, Atenea era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Amaba la estrategia y a los héroes que se embarcaban en aventuras, asistiéndoles en sus tareas. Era muy orgullosa y para mantener su poder sobre el mundo, trató de tomar el patronaje de una ciudad de Grecia contra su tío Poseidón. Para ello, los habitantes de la ciudad decidieron llevar a cabo una competición y aquel que le otorgara a la ciudad el mejor regalo se quedaría con ella. Poseidón golpeó la tierra con su tridente, creando un torrente de agua, pero era salada y no podía usarse para cultivar. Atenea, por su parte, puso la mano en la tierra e hizo crecer el primer olivo, un árbol que tendría numerosos usos para toda la historia, dar de comer, aceite, medicina o perfume. Como era de esperar, los humanos otorgaron el patronaje de la ciudad a Atenea, y ésta adoptó el nombre de Atenas. Atenea inventó las matemáticas y le gustaba mucho la música. Tenía mucha habilidad tejiendo, pero esto le metería en un problema con una joven de Libia, Aracne. Esta joven decía que era ella la mejor tejedora del mundo, desafiando así a Atenea a una competición. Ambas tejerían un tapiz para los dioses, y el más bonito ganaría. Tejieron y tejieron por horas, pero el de Aracne era profundamente mejor, y avergonzada por la derrota, Atenea golpea a Aracne y la transformó en una araña, capaz de usar sus talentos de hilandera para tejer preciosas telas de araña. Afrodita, diosa del amor y de la belleza, nació de los restos de Urano y se le considera la mayor de los olímpicos. Astuta y caprichosa, usaba sus poderes para su propio placer y es la responsable de provocar la atracción y el deseo tanto en dioses como en humanos. Con su inseparable acompañante Eros, o Cupido según los romanos, lanzaba flechas que despertaban el amor, a menudo generando caos y complicaciones. Una de estas víctimas de sus hechizantes poderes fue Narciso, un joven extraordinariamente hermoso y vanidoso. Eros había disparado tantas flechas que varias jóvenes se enamoraron de Narciso, incluyendo a la ninfa Eco. Zeus, que como he dicho acostumbraba a coleccionar amantes, se enamoró de Eco, y Hera lo descubrió y quiso pillarlos en el acto. Para evitar que Hera viera a su esposo, Eco la entretuvo contándole interminables historias para que así Zeus pudiera escapar, pero Hera pronto se dio cuenta de la artimaña, así que para castigarla, Hera la maldijo solamente pudiendo repetir las últimas palabras de los demás. Por eso, al intentar confesar su amor a Narciso, fue rechazada cruelmente por el joven y, desolada, desapareció hasta que solo quedó su voz. Némesis, diosa de la venganza, observó todo lo ocurrido y quiso castigar a Narciso por rechazar a la joven. Así, cuando vio su propio reflejo en un lago y quedó atrapado en la fascinación por su imagen, no tuvo otro remedio que abalanzarse sobre sí mismo, ahogándose en el agua.
Afrodita no solo fomentaba romances, sino que también era susceptible a los celos. Al enterarse de la belleza de Psique, una princesa cuya hermosura rivalizaba con la suya, buscó la venganza, ya que todos los hombres la deseaban. Así, Afrodita ordenó a Eros que hiciera que Psique se enamorara del hombre más malvado, pero él, cautivado, también acabó enamorándose de ella. Psique, desesperada por encontrar el amor, acudió al oráculo de Delfos, quien la ordenó acudir a un misterioso palacio donde podría hallar el amor. Sin embargo, al llegar a ese palacio, los sirvientes del amo le advirtieron de que era una persona reservada y misteriosa, y si quería aceptar su amor, solo podían verse a oscuras. Pero Psique, consumida por la curiosidad, una noche se acostó con una vela y pudo comprobar que su amante no era otro que Eros, quien la abandonó por romper su promesa de no revelar su identidad. Afligida, Psique fue a ver a Afrodita, quien le impuso una serie de desafíos para poder reunirse con Eros. El último requería descender al inframundo y pedir a Perséfone que colocara un fragmento de su belleza en una caja. Así que la joven Psique se puso manos a la obra, cruzó el río Estigia en la barca de Caronte y finalmente llegó hasta el trono de Perséfone, esposa de Hades. Pero la curiosidad le volvió a jugar una mala pasada y le llevó a abrir la caja, lo que le sumió en un profundo sueño. Eros, conmovido, intervino y la despertó de su sueño eterno, y finalmente Zeus le otorgó a Psique la inmortalidad, permitiéndole reunirse con Eros en el Olimpo. De su unión nació Edoné, la diosa del placer. Hijo de Zeus y Hera, Hefesto es dios de la herrería y del fuego, pero el inicio de su vida no estuvo libre de desgracias. Nació cojo y su madre, al ver su deformidad, decidió lanzarlo al mar desde el monte Olimpo, pero el dios sobrevivió y decidió volver a la tierra de los dioses para vengarse. Para ello construyó un trono de oro que tenía la condición de que cuando su madre Hera se sentase no le permitiera volver a levantarse, y solo consiguió escapar con la ayuda de Zeus. A cambio de su valentía, Zeus regaló a Afrodita a Hefesto, la más bella. Se convirtió así en un gran inventor e ingeniero, no solo decorando muchos palacios en el Olimpo, sino creando las herramientas de los dioses, como la armadura de Atenea, el casco de Hermes, el carro de Helio y la armadura y el escudo de Aquiles. Según los romanos, su herrería se encuentra bajo el monte Etna, y se decía que cuando echaba humo y lava eran signos de que Hefesto estaba trabajando. Ares, dios de la guerra y maestro en el combate, encarnaba la violencia sin límites, el odio y la crueldad. Despreciado por los humanos por su brutalidad y la afición al saqueo, Ares representaba el lado más oscuro de la guerra. Mantuvo una relación amorosa con Afrodita, la esposa de Hefesto, quien al enterarse de la infidelidad tejió una red invisible y la colocó sobre su lecho. A la noche, cuando Ares y Afrodita quedaron atrapados, todos los dioses presenciaron su vergonzosa humillación y solo fueron liberados por Poseidón, que se compadeció de ellos. Ares también fue amante de Eos, diosa de la aurora, quien despejaba el cielo cada mañana para que su hermano Helios, dios del sol, caminara por el amanecer. Cuando Afrodita descubrió este romance, castigó a Eos con una insaciable atracción por los jóvenes mortales. Así, Eos se enamoró de Títono, un apuesto príncipe troyano, a quien visitaba cada día tras limpiar el cielo. Enamorada, Eos pidió a Zeus que concediera la inmortalidad al joven, pero Zeus, en su ironía cruel, lo hizo inmortal sin detener su envejecimiento. Con el paso de los siglos, Eos se mantenía bella y joven, mientras que Títono envejeció y se convirtió en un anciano desesperado por morir, y Eos, sin saber cómo aliviar su sufrimiento, lo encerró en una cámara lejana, donde finalmente lo transformó en una cigarra, un insecto que canta al amanecer, justo cuando ella despeja el cielo. Hermes, dios mensajero y líder de los ladrones, era famoso entre los dioses por su ingenio y su espíritu juguetón. Portaba una vara dorada y usaba su casco alado y sandalias voladoras que le permitían moverse rápidamente entre el Olimpo y el inframundo. Ahí también servía a Hades como guía de las almas hacia el más allá. Como Zeus, Hermes tuvo relaciones con mortales. De una de ellas nació su hijo Pan, dios de la fertilidad, mitad hombre y mitad cabra, con cuernos y aspecto de sátiro. Su madre, la ninfa Dríope, huyó aterrorizada al verlo nacer. Sin embargo, Hermes lo llevó al monte Olimpo, donde su naturaleza traviesa despertó la simpatía de los dioses, en especial de Dioniso, quien lo nombró Pan, que significa todo. Pan también fue reconocido por su deseo hacia las ninfas, criaturas de los bosques. Se obsesionó con una ninfa llamada Siringa, quien, al huir aterrorizada, se transformó en un grupo de juncos junto al río. Incapaz de alcanzarla, Pan construyó una zampoña con esos juncos, tocando melodías para expresar su amor no correspondido,
y ese instrumento se convirtió en símbolo del dios. Dioniso, dios del vino y de la fiesta, nació de un episodio trágico. Como hemos dicho antes, Zeus acostumbraba a disfrazarse ante las mortales, como hizo con la madre de Dioniso, Sémele, hija del rey Cadmo. Esta, tras yacer con Zeus, le pidió que se le revelara en su verdadera forma, pero al hacerlo murió aterrada al verlo. Zeus aún así pudo rescatar al feto de su vientre y lo gestó en su muslo, hasta que Dioniso nació tiempo después. Así se convirtió en un dios especialmente querido por los mortales, asociado al placer y a la euforia. Su invención del vino se celebraba en todas las fiestas y rituales donde los seguidores hallaban alivio a sus penas y una intensa alegría. Aunque Dioniso promovía la celebración, también era justo y honorable, concediendo deseos a quienes lo merecían. Así, una vez recompensó al rey Midas por salvar a un amigo suyo, permitiéndole pedir un deseo. Midas, cegado por su avaricia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Al principio, encantado con su poder, transformó su palacio en oro, pero pronto cayó en la desesperación al ver que los alimentos ni el agua escapaban de su toque. Así el rey pronto cayó en depresión y su hija pequeña, afligida al ver a su padre triste, corrió hacia él a consolarlo. Pero ella tampoco pudo escapar de su inevitable final. Cuando accidentalmente convirtió en oro a su hija, Midas rogó a Dioniso que le quitara el don. Dioniso le instruyó a bañarse en el río Pactolo, donde el poder desapareció. Esta historia ilustra el peligro de la avaricia desmedida, recordando a los mortales que el verdadero valor de la vida no reside en la riqueza material. Deméter, diosa de la agricultura, velaba por la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas, garantizando una primavera infinita. Sin embargo, su mayor tesoro era su hija Perséfone, a la que concibió junto a Zeus. Hades, dios del inframundo, también la deseaba, así que un día Perséfone, atraída por un narciso precioso que vio en el lago, fue capturada cuando la tierra se abrió y Hades la llevó al inframundo para casarse con ella. Desesperada, Deméter buscó a su hija sin descanso y sin mucho éxito, hasta que Helios le reveló su paradero. Devastada, se encerró durante años y se negó a cumplir sus funciones divinas, sumiendo al mundo en una hambruna y escasez. Ante la crisis, Zeus intervino y ordenó a Hades liberar a Perséfone. Aunque aceptó, Hades le dio a Perséfone granos de granada, la fruta del inframundo, vinculándola con él para siempre. Para restaurar el orden, Zeus acordó que Perséfone pasaría 9 meses del año con Deméter en el Olimpo, lo que devolvía la fertilidad y la alegría a la tierra. Durante los otros 3 meses del año, viviría en el inframundo con Hades, provocando la tristeza de Deméter y la tierra se congelara en invierno. Así surgieron las estaciones, reflejando el ciclo de vida y renovación según la presencia de Perséfone con su madre. Hades, el temido dios del inframundo, era el hermano mayor de Zeus y Poseidón, quienes gobernaban respectivamente cielo y mar. A diferencia de sus hermanos, Hades gobernaba el inframundo, un lugar alejado de la luz del día, donde las almas de los muertos residían después de dejar el mundo mortal. Su reino estaba dividido en 3 secciones principales. Primero, los campos elíseos, donde residían las almas de los justos y de los héroes. En segundo lugar, el Asfódelos, para aquellos que no habían destacado por sus virtudes ni vicios. Y por último, el Tártaro, la parte más oscura y temida, donde moraban aquellos que habían enfurecido a los dioses. Aunque Hades era el soberano de este reino subterráneo, él no tenía el poder de determinar la muerte. El encargado de ello era Tánatos, dios de la muerte, quien se encargaba de llevar a las almas al inframundo. Sin embargo, Hades se aseguraba de que el orden en su dominio fuera mantenido, y para ello contaba con la ayuda de las 3 furias, Alecto, Megera y Tisífone. Ellas eran encargadas de castigar a aquellos que no eran dignos de un descanso tranquilo, y eran temidas tanto en el inframundo como en la tierra, ya que perseguían implacablemente a los criminales, especialmente a aquellos que cometían asesinatos dentro de la familia. Pero los muertos no podían simplemente cruzar al inframundo. En la orilla del río Estigia, el río que separaba el mundo de los vivos del inframundo, esperaba Caronte, el barquero, quien solo permitía cruzar a las almas que tuvieran una moneda, llamada óbolo, en su lengua. Las almas sin este pago estaban condenadas a vagar por las orillas del río, incapaces de cruzar durante toda la eternidad. Una vez cruzado el río, las almas llegaban a las puertas del inframundo, custodiadas por Cerbero, el temible perro de 3 cabezas que se encargaba de evitar que los vivos entraran sin permiso y que los muertos escaparan. En el inframundo, las almas eran juzgadas por 3 jueces, Minos, Radamanto y Éaco. Los jueces evaluaban la vida de cada alma y decidían su destino eterno.
Las almas que no habían ofendido a los dioses como héroes o individuos virtuosos se dirigían a los campos elíseos, un lugar de paz y tranquilidad. Aquellas que no tenían realmente ninguna distinción o que habían llevado una vida mediocre o ambigua eran enviadas al campo de Asfódelos, un lugar sombrío y gris, sin gloria ni castigo. Y finalmente, los que habían cometido graves crímenes o habían faltado a los dioses, como los titanes, caían en el Tártaro, una prisión infernal y de castigos interminables, donde se les sometía a sufrimientos eternos. El castigo más conocido en el Tártaro es el de Sísifo, el rey astuto de Corinto. Sísifo engañó a los dioses y burló a la muerte en varias ocasiones, lo que provocó la furia de Zeus, quien finalmente ordenó que Tánatos lo llevara al inframundo. Sin embargo, Sísifo consiguió escapar nuevamente, engañando incluso a los dioses. Por este motivo, su castigo fue ejemplar. Cada día debía de llevar una enorme roca hasta la cima de una montaña, pero justo antes de llegar a la cima, la roca caía, obligándolo a empezar al mismo proceso una y otra vez, para siempre. Otro ejemplo muy conocido de castigo eterno fue el de las Danaides, las 49 hermanas que asesinaron a sus esposos en su noche de bodas. Como castigo, Hades les obligó a llenar un recipiente con agua, pero el recipiente siempre tenía un agujero por el fondo, por el que el agua se escapaba, y las hermanas pasaban la eternidad intentando llenar el balde, que nunca se llenaba. Además de estos castigos y de estos territorios, el inframundo también era el hogar de la tierra gobernada por Morfeo, el dios de los sueños. Morfeo controlaba los sueños de los mortales y de los dioses, dándoles visiones placenteras o pesadillas. Tenía el poder de influir en la mente subconsciente de todos los seres vivos y por lo tanto era una de las deidades más poderosas sobre el mundo interior de las personas. El reino de Hades no era solo un lugar de castigo y dolor, sino también un mundo complejo con leyes y procesos propios. Su papel como señor del inframundo era vital para el equilibrio del cosmos, y aunque su reino era temido por todos, Hades no era un dios malvado en su sentido tradicional, simplemente mantenía el orden y el equilibrio entre la vida y la muerte. Los dioses habían establecido el control y eran los responsables de todo lo que ocurría en el mundo de los vivos y de los muertos. Ahora comenzaba la era de los héroes, y los dioses encontraron una excusa para continuar con sus disputas habituales, pero esta vez asistiendo o castigando a los héroes que ponían en riesgo su vida en su honor. Estos héroes generalmente habían nacido de la unión de un padre divino y una madre humana, y surgieron para darnos importantes lecciones. El primero de ellos, Cadmo, dio inicio a una edad dorada, pero repleta de retos, decisiones y desafíos. La casa de Cadmo es considerada la primera de las grandes casas de héroes griegos, y su historia se entrelaza con algunos de los eventos más trágicos y determinantes de la mitología griega. En parte, su historia inspiró a Esquilo para escribir la obra Los 7 contra Tebas, que resumiremos a continuación. Cadmo, hijo de Agenor y hermano de Europa, es conocido principalmente por ser el fundador de la ciudad de Tebas, una de las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, que competiría en importancia con otras grandes ciudades como Atenas y Esparta. La historia de Cadmo comienza cuando su hermana Europa, una princesa fenicia, fue secuestrada por Zeus, quien se disfrazó de toro para raptarla. Desesperado por encontrarla, Cadmo consultó al oráculo de Delfos, quien le dio una profecía que cambiaría su vida. El oráculo le dijo que Europa estaba perdida para siempre, pero que él debía seguir a una vaca sagrada y fundar una ciudad allí donde la vaca se detuviera. Así, Cadmo siguió a la vaca hasta el lugar donde fundó la ciudad de Tebas. Al llegar, Cadmo decidió hacer un sacrificio en honor a los dioses, pero necesitaba agua del río cercano. Cuando sus compañeros fueron a recoger el agua, fueron devorados por un dragón feroz que guardaba el río. Cadmo, lleno de coraje, se enfrentó al dragón y acabó con él, clavando una lanza en su cuello. Sin saberlo, el dragón era sagrado para Ares, el dios de la guerra, quien le perdonó la vida a Cadmo, pero lo condenó a servirle como esclavo. Fue durante ese periodo de servicio que Ares ofreció a Cadmo la mano de su hija, Armonía, como recompensa por su valentía. El matrimonio de Cadmo y Armonía fue celebrado con una gran fiesta en el Olimpo, en la que los dioses se reunieron para honrar a la pareja. Sin embargo, Hefesto, el esposo de Afrodita y dios de la forja, no estaba feliz con ese matrimonio, ya que había descubierto la infidelidad de su esposa con Ares. Como venganza, Hefesto le regaló a Armonía un collar mágico, conocido como el collar maldito, que traería miseria y desgracia a aquellos que lo poseyeran.
Desconociendo el poder del collar, Cadmo y Armonía regresaron a Tebas y reinaron allí durante muchos años, teniendo varios hijos. Sin embargo, la maldición del collar comenzó a manifestarse de inmediato. Uno de esos hijos fue Sémele, la madre de Dioniso, el dios del vino. Después de tener un encuentro con Zeus, Sémele murió trágicamente al ver la verdadera forma del dios, que fue una explosión de llamas que la consumió. Con el tiempo, todos los descendientes de Cadmo sufrieron tragedias y muertes terribles, ya que el collar maldito pasó de generación en generación. La historia de la casa de Cadmo culmina con la tragedia de Edipo, séptimo rey de Tebas y descendiente directo de Cadmo. De hecho, la historia de Edipo es una de las más conocidas en la mitología griega, debido a sus terribles ironías y su inevitable destino. El padre de Edipo, el rey Laius, había consultado al oráculo de Delfos, que le reveló que su hijo lo mataría algún día. Temiendo por su vida, Laius intentó evitar este fatal destino ordenando que su hijo recién nacido fuera abandonado en el monte Citerón, con los pies atados, lo que causó que su tobillo se inflamara. Sin embargo, un pastor lo encontró y lo llevó a Corinto, donde fue adoptado por el rey Polibio y la reina Merope. Edipo creció feliz en Corinto, pero siempre se preguntó sobre sus verdaderos padres. Decidió consultar nuevamente al oráculo de Delfos, quien le profetizó que mataría a su padre y se casaría con su madre. Para evitar este destino, Edipo huyó de Corinto, sin saber que en realidad estaba huyendo de sus verdaderos padres. En su camino, tuvo un encuentro con un carro que se negó a cederle el paso, y en un ataque de ira, Edipo mató a todos los ocupantes del carro, sin saber que uno de ellos era su padre Laius. Finalmente, al llegar a Tebas, Edipo se encontró con una esfinge en la puerta, un monstruo con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas, quien había aterrorizado a la ciudad de Tebas, matando a aquellos que no podían resolver su acertijo. Hera decidió castigar a los habitantes de la ciudad colocando a ese terrible monstruo en la puerta, quien le planteó a Edipo la famosa pregunta: ¿qué ser tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? Edipo respondió correctamente. El hombre, dijo, refiriéndose a la forma en la que un ser humano comienza su vida gateando, luego camina erguido y en su vejez usa un bastón. Al escuchar la respuesta correcta, la esfinge se lanzó desde un precipicio y murió. Como recompensa por haber liberado a la ciudad de Tebas de la esfinge, Edipo fue recibido como todo un héroe y se le ofreció la mano de la viuda reina, Yocasta, sin saber que ella era su madre. Juntos gobernaron Tebas y tuvieron varios hijos. Sin embargo, los dioses, en su carácter implacable, enviaron una plaga a la ciudad debido a los crímenes de parricidio e incesto cometidos por Edipo, aunque él no lo sabía en ese momento. Al final, aquel pastor que había encontrado a Edipo cuando era tan solo un bebé le reveló su verdadera identidad, y Yocasta, al enterarse de la verdad, se ahorcó. Devastado por la revelación de su terrible destino, Edipo se cegó a sí mismo y fue exiliado de Tebas, acompañado solo por su hija, Antígona. Entre Esparta y Atenas se encontraba el reino de Argos, gobernado por el rey Acrisio. Un día, el oráculo de Delfos le transmitió una profecía inquietante. Su nieto, que aún estaba por nacer, sería el causante de su muerte. Poco tiempo después, Zeus, cautivado por la belleza de Dánae, la hija del rey, se presentó en su aposento bajo la apariencia de una lluvia de oro. De esta unión, Dánae quedó encinta y dio a luz a Perseo, y temiendo el cumplimiento de la profecía, Acrisio ordenó la expulsión de su hija y de su nieto del reino. Tras vagar a la deriva por el mar durante días, ambos llegaron a la isla de Sérifos, donde fueron rescatados por un pescador llamado Dictis, quien crió a Perseo como propio. Recibió una educación privilegiada, siendo docto en matemáticas y en la actividad física. Al llegar a la adultez, Perseo se encontró con que el rey Polidectes, hermano de Dictis, deseaba a Dánae como esposa, pero el joven la protegía con celo. Pero Polidectes estaba decidido a librarse de Perseo para lograr el objetivo de tener a su madre. Para ello organizó un gran banquete en el que invitó a las élites del reino, y cada invitado debía de llevar un caballo como ofrenda. Pero Perseo era pobre y no poseía ningún bien, por eso no pudo cumplir con esta exigencia. Así el rey aprovechó para pedirle, en su lugar, la cabeza de la temible Medusa. Polidectes, confiado en que la peligrosa misión acabaría con Perseo, pensaba así conseguir a Dánae para sí mismo. Medusa, sin embargo, no siempre había sido una criatura aterradora. Hija de los dioses marinos Forcis y Ceto, era la única mortal entre sus hermanas. Era conocida por su deslumbrante belleza, hasta el punto de atraer a todos los hombres de Grecia.
No obstante, Medusa había decidido consagrar su vida a Atenea, diosa de la sabiduría y de la castidad. Un día, mientras paseaba por la orilla del mar, Poseidón quedó profundamente enamorado de ella y la siguió hasta el templo de Atenea y se forzó sobre ella. Atenea, al enterarse de tal acto, se sintió traicionada y culpó a Medusa por haber incumplido su virginidad, castigándola con una maldición que deformó su apariencia. Su hermoso cabello se convirtió en serpientes y sus ojos, otrora bellos, adquirieron el poder de convertir en piedra a aquel que los mirara. Las hermanas de Medusa intentaron socorrerla, pero sufrieron el mismo destino y también fueron transformadas en horrendas criaturas. Exiliadas al norte de África, el odio hacia el mundo exterior creció en ellas y los héroes de todo el mundo intentaban cazarlas. Perseo, decidido a enfrentar a Medusa, recibió la ayuda de Hermes y Atenea, quienes le otorgaron una espada indestructible y un brillante escudo. También buscó el apoyo de las ninfas, guardianas del bosque de las Hespérides, quienes le proporcionaron unas sandalias voladoras, el gorro de invisibilidad de Hades y una bolsa mágica para guardar la cabeza de Medusa. Así, Perseo voló hacia el norte de África y al encontrar a Medusa dormida en su cueva, usó el reflejo de su escudo para evitar mirarla directamente. Consiguió decapitarla con facilidad y guardó su cabeza en la bolsa. Para su sorpresa, de repente, del cuerpo sin vida de Medusa surgió Pegaso, hijo de Poseidón, que había estado todo este tiempo preso en su cuerpo. Perseo montó al caballo alado y juntos regresaron a Grecia. Durante su vuelo de regreso, el héroe avistó a una mujer encadenada a unas rocas. Era Andrómeda, la bella princesa etíope, ofrecida en sacrificio para apaciguar la furia de la criatura marina Cetus. No sin antes rescatarla, Perseo negoció con sus padres la promesa de su mano a cambio de vencer al monstruo. Voló hasta Cetus y lo derrotó con éxito, obteniendo el favor de los reyes y llevándose a Andrómeda como esposa. Ambos viajaron a la isla de Sérifos, donde los esperaba Dánae. Sin embargo, en su ausencia, Polidectes había continuado acosando a Dánae, y así Perseo, enfurecido, irrumpió en el palacio y al ser atacado por los guardias, sacó la cabeza de Medusa, convirtiendo a todos en piedra. Polidectes intentó defenderse, pero corrió la misma suerte y fue petrificado por la profunda mirada de la criatura, quedando su expresión de terror marcada para la eternidad. Perseo, Dánae y Andrómeda retornaron a Argos. El héroe, de cuya fama y potencia física ya se hablaba en todo el imperio, fue invitado a participar en una competición deportiva. Durante el lanzamiento de disco, lanzó el objeto con tal fuerza que impactó fatalmente en un espectador. Era su propio abuelo, el rey Acrisio, cumpliendo así la profecía que recibió años atrás del oráculo de Delfos. En Grecia, el crimen contra la propia familia era imperdonable, despertando la ira de las tres furias, por lo que Perseo comprendió que nadie puede huir de su destino. Apenado, abandonó Argos y fundó allí su propio reino en Micenas, construyendo la ciudad con la ayuda de los cíclopes. Allí vivió feliz junto a Andrómeda y sus hijos. Entre sus descendientes se encontraría su nieta Alcmena, quien más tarde engendraría con Zeus al héroe más famoso de todos, Hércules. Aunque Hércules fue muy venerado y ampliamente reconocido, sus inicios estuvieron marcados por la tragedia. Zeus, desde su trono en el monte Olimpo, fijó su mirada en Alcmena, hija de Perseo, y descendió a la tierra para unirse con ella. Su intención era hacer de su hijo el futuro rey de Grecia, pero ignoraba que su esposa Hera lo había visto todo. En el pasado, Hera había tolerado las infidelidades de Zeus sin intervenir, pero esta vez decidió tomar represalias. Zeus juró que el próximo descendiente de Perseo sería el legítimo heredero al trono de Grecia, y su esposa Hera aprovechó esta promesa para ejecutar su venganza. Cuando Hércules iba a nacer, Hera usó su poder para retrasar el parto y acelerar el nacimiento de Euristeo, otro descendiente de Perseo, quien nació unos segundos antes que Hércules y se convirtió en el legítimo rey de Micenas. Zeus, como revancha, llevó al bebé Hércules al Olimpo y lo colocó en el lecho de Hera, quien, sin ni siquiera darse cuenta, lo amamantó, transmitiéndole así parte de su poder divino. Una vez logrado esto, Zeus devolvió al bebé junto a su madre, y al darse cuenta de lo sucedido, Hera, enfurecida y humillada, intentó asesinar a Hércules, enviando 2 terribles serpientes a su cuna. Sin embargo, el infante mostró su fuerza divina al acabar con ambas. Hera entonces decidió hacerle la vida imposible, planeando una serie de obstáculos para frustrar el destino de Hércules
y de su esposo. Mientras crecía, Hércules recibió la mejor educación en Grecia. Estudió matemáticas, música y gimnasia. Sin embargo, su carácter irascible y sus habilidades divinas lo volvían tremendamente peligroso. Linus, su profesor de música, lo experimentó en primera persona. Tras corregir sus errores con el instrumento, Hércules, en cólera, lo mató de un golpe. Tiempo más tarde, Hércules se casó con Megara, princesa de Tebas, y juntos tuvieron varios hijos. Sin embargo, Hera seguía resentida y no había abandonado su juramento de arruinar la vida de Hércules. A pesar de sus intentos de llevar una vida en paz, un día, al regresar a casa, Hércules no encontró a su familia y, confundido, creyó que unos monstruos habían irrumpido en su hogar. Preso de una rabia cegadora, los atacó sin piedad, pero la ilusión pronto se deshizo y Hera reveló que las bestias eran en realidad su propia esposa e hijos. Así, Hera había cumplido su venganza, condenando a Hércules a vivir con la culpa de haber matado a su familia. En la antigua Grecia, el asesinato de un familiar era un crimen muy grave y Hércules sabía que debía expiar su culpa para evitar ser perseguido por las furias. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, la voz de Apolo, en busca de redención. Hera, aprovechando su influencia, manipuló las palabras del oráculo y le indicó a Hércules que debía de servir a Euristeo, el legítimo descendiente de Perseo. Con resignación, Hércules aceptó su destino y se encaminó a Micenas para someterse a su mandato y comenzar así su camino hacia el perdón. El rey Euristeo, aunque era descendiente de Perseo, se sentía profundamente celoso de la valentía y heroicidad de Hércules, ya que él era todo lo contrario. Euristeo prefería enviar a otros a combatir en su nombre y estaba satisfecho de tener a Hércules a su lado. Le informó que debería de servirle durante 10 años y cumplir con 10 tareas, tras lo cual sería absuelto de sus crímenes. Además, estas tareas debían completarse sin recibir ayuda alguna. Para la primera, le ordenó que acabara con un temible león que aterrorizaba al pueblo de Nemea. Este león era gigantesco y extremadamente poderoso, con unas garras que parecían espadas y una furia incontrolable. Hércules sabía que una espada común no podría atravesar su piel, por lo que entrenó durante meses, levantó piedras y movió árboles para fortalecer su cuerpo. Finalmente se dirigió a Nemea y llegó a la guarida de la bestia, donde encontró numerosos cadáveres. El león apareció de repente y se abalanzó sobre él, pero Hércules, ágil, esquivó su ataque, sujetó al animal por las fauces y tras una feroz lucha logró asfixiarlo. Como trofeo, arrancó una de sus garras y despellejó al león, usando su piel como una capa protectora. En su camino de regreso arrancó un roble y lo convirtió en un garrote, que junto a la piel del león serían sus herramientas para el resto de las tareas. Para la segunda tarea, Euristeo encomendó a Hércules la misión de destruir a la Hidra, una bestia que habitaba el lago de Lerna, en Argos. La Hidra tenía 9 cabezas, una de ellas inmortal, y su sangre era el veneno más letal conocido. Hera, deseosa de complicarle la tarea, envió a un cangrejo gigante para que lo atacara en el lago. Hércules comenzó a golpear una de las cabezas con su garrote, pero por cada cabeza que cortaba, 2 nuevas crecían en su lugar. En medio de la batalla, el cangrejo saltó del agua para atacarlo, y cuando parecía que todo estaba perdido, una flecha atravesó el aire y distrajo a la Hidra. Hércules pudo comprobar que su sobrino Iolao lo había ayudado, y aprovechando la distracción, acabó con el cangrejo y luego cortó la cabeza inmortal de la Hidra, mientras Iolao cauterizaba las heridas para impedir que nacieran más cabezas. Al final, Hércules mojó una flecha en la sangre venenosa de la Hidra, un recurso que le sería útil en sus futuras tareas. Sin embargo, Euristeo, al saber de la intervención de Iolao, decidió no contar esta tarea como completada, y Hera, agradecida con el cangrejo, lo elevó al cielo para siempre, creando la constelación de Cáncer. El tercer trabajo consistió en capturar a la cierva de Cerinea y llevarla ante Euristeo. Esta cierva era una criatura majestuosa, con una cornamenta de bronce y una piel plateada. Hércules viajó al monte Cerinea, donde la cierva vivía, pero el animal era extremadamente rápido y esquivo. Hércules la persiguió durante todo un año, hasta que finalmente logró atraparla. Euristeo, molesto porque pensaba que el trabajo sería más difícil, decidió que el siguiente trabajo debía de ser mucho más complicado. Para ello, ordenó a Hércules capturar vivo a un gigantesco jabalí que habitaba el monte Erimanto. Emocionado, Hércules partió y de camino decidió visitar a su amigo, el centauro Folo, mitad hombre y mitad caballo.
Folo preparó un banquete en su honor e invitó a otros centauros, incluyendo a Quirón, el maestro de arquería de Hércules. Durante la velada, Hércules abrió una botella de vino, sin saber que pertenecía a los centauros como un obsequio ancestral del dios Dioniso. Ofendidos, los centauros atacaron a Hércules y en la contienda les disparó con sus flechas envenenadas. Accidentalmente una de estas flechas hirió a Quirón, quien siendo inmortal no llegó a morir, pero sufrió una agonía eterna debido al veneno. Zeus, compadecido con su maestro, liberó el alma de Quirón y lo inmortalizó en el cielo como la constelación de Sagitario. Sin embargo, uno de los centauros, Neso, logró escapar hacia las montañas y allí guardó un profundo rencor hacia Hércules y juró vengarse. Finalmente, Hércules consiguió completar la tarea capturando al jabalí en la nieve y lo llevó ante Euristeo. Para su quinta tarea, Hércules fue encomendado a limpiar los establos de Augías usando únicamente sus manos y sin ninguna ayuda. Euristeo sabía que esto era prácticamente imposible, ya que los establos, situados en el reino de Elis, albergaban más de 3000 reses inmortales y no habían sido limpiados en más de 30 años. La acumulación de suciedad era tan abrumadora que nadie se atrevía a acercarse, hasta tal punto que Augías prometió a Hércules una 10ª parte de su ganado si lograba limpiar el establo. Al ver la magnitud de la suciedad, Hércules comprendió que no podría lograrlo limpiando a mano. Entonces ideó una solución. Dirigió los ríos Alfeo y Peneo hacia los establos, construyendo un canal con sus propias manos, para que el agua se llevara toda la suciedad. Además, fertilizó a la vez a la tierra de alrededor. Sin embargo, Euristeo no contó esta tarea como válida, pues fue realizada a cambio de una recompensa. Para la sexta, Hércules debía expulsar a una peligrosa bandada de aves del lago Estínfalo. Estas aves, sagradas para el dios Ares, tenían picos de metal y eran tan grandes como las garzas, lo que las hacía extremadamente peligrosas. Al llegar al lago, Hércules encontró 2 sonajeros en las ramas de un sauce, colocados allí por Atenea para ayudarlo. Así comenzó a sacudir los sonajeros, generando un sonido que molestó y dispersó a las aves. Mientras tanto, Hércules disparó con su arco y logró ahuyentar a muchas, mientras que otras escaparon atemorizadas. Una vez más, Hércules regresó exitoso ante Euristeo, quien, agotado de ideas, envió a Hércules a Creta, donde el rey Minos le daría su siguiente misión. Poseidón había regalado a Minos un hermoso toro blanco con la expectativa de que lo sacrificara en su honor. Sin embargo, el rey Minos, impresionado por la belleza del animal, decidió quedárselo. Como venganza, Poseidón hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del animal, lo que dio lugar al nacimiento del Minotauro. Después de esto, Poseidón volvió loco al toro, quien comenzó a causar estragos en Creta. La misión de Hércules no era matar al animal, sino capturarlo y domarlo. Ambos forcejearon durante horas hasta que el toro se cansó, y entonces Hércules lo cogió por los cuernos y saltó en su lomo. Como el animal era hijo de Poseidón, podía caminar por el agua, así que Hércules lo llevó hasta Micenas. Como no quería matarlo, lo liberó en la puerta de la ciudad, y el toro se escapó por el campo. Para la octava tarea, Euristeo pidió a Hércules que le trajera las yeguas del rey Diomedes, conocidos por ser caballos extremadamente feroces y agresivos. La razón de esto era que eran alimentados con carne humana de los enemigos de la ciudad. Así, Hércules fue acompañado por su amigo y amante Abdero, hijo de Hermes. Al llegar al palacio de Diomedes, encontraron a las yeguas encadenadas a la pared con correas de oro, echando espuma por la boca. Entonces Hércules fue a confrontar al rey, que era conocido por ser enfermizo y por su mala higiene. De repente escuchó un grito ensordecedor. En su ausencia, las yeguas habían devorado a Abdero. Así que, enfurecido, Hércules mató a los guardias y, en venganza, arrojó al propio Diomedes a las yeguas, quienes, tras devorarlo, se calmaron. Ahora dóciles, Hércules las tomó y las llevó a Euristeo. Para el noveno trabajo, Hércules debía conseguir el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas e hija de Ares. El objeto estaba hecho de piel y oro y garantizaba la victoria en la batalla. Para ello, Hércules reunió a un grupo de fieles soldados y al llegar a la tierra de las Amazonas, Hipólita se mostró misteriosamente hospitalaria con él. Movida por la admiración y la lujuria, decidió entregarle el cinturón como muestra de su interés. Sin embargo, Hera, tratando de frenar al héroe, observó lo que ocurría y se disfrazó de amazona para difundir rumores de que Hércules planeaba esclavizarlas. Así, las amazonas, enfurecidas, atacaron y mataron a los compañeros de Hércules.
Él, sintiéndose traicionado, se defendió y consiguió escapar con el cinturón, llevándolo de regreso a Micenas. Para su 10ª misión, Hércules fue enviado a robar el ganado de Gerión, un monstruo de 3 cabezas que habitaba en la isla de Eritrea. Viajó por la costa africana y se encontró con el intenso calor del desierto, y en un momento de desesperación disparó una flecha al sol. Afectado, el sol descendió en forma de Helios, el dios del sol, y compadecido le prestó su copa mágica que utilizaba para cruzar el océano. Hércules llegó así a la isla, disparó una flecha a Gerión y mató al monstruo. Luego regresó a Micenas en la copa mágica con el ganado. Para el 11º trabajo, Hércules debía obtener una manzana dorada del jardín de las Hespérides, un fruto que otorgaba la inmortalidad. Las ninfas habitaban este jardín, pero su ubicación no solo era secreta, sino que Hera había colocado a un dragón como guardián. Para encontrarlo, Hércules fue a visitar al titán Prometeo, que se decía que conocía el paradero del jardín. A cambio de la información, Hércules lo liberó de la montaña en la que estaba preso. Prometeo le sugirió pedir ayuda a Atlas, el titán que sostenía el cielo, ya que la manzana no podía ser tocada por ningún mortal. Así que Hércules le propuso a Atlas sostener el cielo temporalmente, mientras éste conseguía la manzana. Aunque el peso era casi insoportable, Atlas regresó a tiempo y Hércules completó la tarea. Finalmente, para su último trabajo, Hércules fue encargado capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba el inframundo. Hércules viajó al inframundo y solicitó a Hades permiso para llevarse temporalmente a Cerbero. Hades, compadecido, permitió que lo hiciera, con la condición de que no usara armas y lo devolviera tras cumplir su misión. Al igual que con el toro, Hércules consiguió agotar al perro y domarlo, y lo llevó de vuelta a Micenas. Finalmente, Hércules fue liberado de su servidumbre y devolvió a Cerbero al inframundo. Después de su liberación, Hércules celebró su libertad con gran júbilo y ganó aún más fama como héroe. Se casó con Deyanira y durante el regreso de su boda se encontraron con un río caudaloso. Allí, en la orilla, había un centauro que se ofreció a ayudarles a cruzar sin que ellos supieran de sus intenciones. Este centauro no era otro que Neso, que todavía guardaba rencor hacia Hércules tras su episodio en Erimanto, y aprovechó la oportunidad para intentar vengarse. Cuando llegó a la otra orilla llevando a Deyanira, intentó forzarla. Hércules, al ver esto, le disparó una flecha envenenada, matándolo en el instante. Antes de morir, Neso, en un último acto de venganza, engañó a Deyanira y le dijo que su sangre poseía poderes mágicos para hacer que Hércules volviera a amarla si alguna vez se enamoraba de otra. Deyanira no sospechaba nada y guardó la sangre de Neso como un tesoro. Tiempo después, Hércules, recordando su vital juventud, regresó a Ecalia y se enamoró de Iole, una bella princesa. Para celebrar su matrimonio con ella, sacrificó 12 bueyes en honor a Zeus y pidió a Deyanira una nueva túnica. Deyanira, consumida por los celos y temiendo perder el amor de Hércules, roció la túnica con la sangre de Neso, confiando en su supuesto poder. Sin embargo, la sangre resultó ser un veneno mortal y cuando Hércules se la puso, su piel comenzó a quemarse con un dolor insoportable. En un intento desesperado por aliviarse, saltó al río, pero el dolor solo empeoró. Hércules finalmente murió a causa del veneno, y al enterarse de su muerte, Deyanira, devastada por la culpa, se quitó la vida con un puñal. La muerte de Hércules fue una pérdida irreparable para los mortales, quienes lo veneraban como un dios. Su cuerpo fue enterrado junto con la piel del león de Nemea, su maza, su arco y las flechas envenenadas. Zeus, conmovido por el fallecimiento de su hijo, lo inmortalizó en el cielo, transformándolo en la constelación de Hércules. Con la muerte de Hércules comienza una nueva era de héroes. Jasón, heredero de la ciudad de Iolcos, fue exiliado de niño por su tío, el tirano Pelías. Creció bajo el cuidado del centauro Quirón, quien le enseñó todas las artes y habilidades necesarias para un héroe. Al alcanzar la madurez, Jasón partió a reclamar su legítimo trono. Al empezar su camino, se encontró con una anciana a la que ayudó a cruzar un río, perdiendo una sandalia en la corriente, sin saber que esa anciana era en realidad la diosa Hera. Por su parte, Pelías había consultado al oráculo de Delfos, quien le advirtió que temiera a un hombre que llegara a la ciudad con una sola sandalia. Así, al ver a Jasón, Pelías reconoció el presagio, pero incapaz de matarlo, le propuso un desafío casi imposible. Tenía que recuperar el vellocino de oro, un tesoro protegido por el rey Eetes en la lejana ciudad de Cólquide. Si lo lograba, Pelías le cedería el trono.
Jasón reunió a los mejores héroes para esta misión, formando un grupo legendario. Entre ellos estaba Hércules tras sus 12 trabajos, Cetes y Calais, hijos del viento, con alas en sus espaldas, Cástor y Pólux, hermanos de Helena de Troya, Peleo, padre de Aquiles, y Orfeo, el poeta y el músico. Con la ayuda de Atenea, Argos, un constructor legendario de barcos, creó la nave Argo, en cuya proa la diosa colocó una pieza de madera mágica capaz de comunicarse con los dioses. El viaje de los argonautas comenzó así en la isla de Lemnos, habitada solo por mujeres seguidoras de Afrodita, que habían matado a todos los hombres tras un conflicto con la diosa. Los argonautas se quedaron un año entero en la isla y tuvieron numerosos hijos e hijas, hasta que Hércules les recordó su misión. Volvieron a partir y pasaron por Tracia y superaron las peligrosas rocas flotantes, conocidas como las Symplegades, y cruzaron el Mar Negro hasta llegar a Cólquide. El rey Eetes, guardián del vellocino de oro, les dijo que éste estaba protegido por un feroz dragón. Pero Jasón se enamoró perdidamente de su hermosa hija, Medea. Gracias a Hera, quien intervino para ayudar a Jasón por su ayuda para cruzar el río, Medea se enamoró perdidamente de él. Esta le dio a Jasón una poción para dormir al dragón, a cambio de que la llevara con él, y así lograron robar el vellocino y volver a casa. Al descubrir el robo y la huida de Medea, Eetes envió a su hijo Apsirto para perseguirlos. Sin poder eludir a la poderosa flota del rey, Medea convenció a Jasón de encontrarse con su hermano para negociar, pero en una traición calculada, Medea apuñaló a su hermano y arrojó sus restos al mar, permitiendo que los argonautas pudieran escapar. Pronto llegaron a tierra firme, más o menos al norte de la actual Italia, así que tuvieron que bajarse de su barco y cruzar los Alpes a pie. Después navegaron por el río Ródano y lograron regresar al Mediterráneo. A su regreso se encontraron con las misteriosas sirenas, cuyo canto hechizaba a los marineros hasta llevarlos a la muerte. Pero Orfeo tocó su lira y, superando en volumen el canto de las sirenas, consiguió salvar a la tripulación. Más adelante se detuvieron para descansar en Creta, pero la isla estaba protegida por Talos, un gigante de bronce que destruía cualquier nave intrusa. Solo tenía un punto débil, un clavo que sostenía su tobillo. Medea engañó al gigante, convenciéndolo de que era una poderosa bruja que le otorgaría la inmortalidad si solo le permitía quitar el clavo de su tobillo, por donde perdía su fuerza vital. Así, Medea consiguió acabar con la bestia y lograron regresar a Iolcos para que Jasón reclamara su trono. Sin embargo, en su ausencia, Pelías había asesinado al padre de Jasón para mantener el poder. Al pisar el palacio, Jasón ya estaba deseoso de venganza, pero Medea intervino. Preparó un banquete en el que trató de engañar a las hijas del rey. Les mostró cómo, con su magia, podía rejuvenecer al carnero que había sido cocinado en el caldero. Si querían rejuvenecer a su padre al igual que como el carnero, solo tenían que cortarlo en trozos y verter sus restos en el caldero, y la magia de Medea haría el resto. Convencidas y deseosas de rejuvenecer a su padre moribundo, las hijas lo descuartizaron y lo arrojaron al caldero, pero Medea había planeado todo como venganza. Acasto, hijo de Pelías, descubrió la estratagema y desterró a Jasón y a Medea. Se establecieron entonces en Corinto y colgaron el vellocino en el templo de Zeus. Sin embargo, el deseo de juventud llevó a Jasón a abandonar a Medea para casarse con Creusa, la princesa local. Medea, furiosa, decidió vengarse obsequiando a Creusa una túnica envenenada. Al contacto con su piel, la consumió en llamas. Jasón intentó detener a Medea, pero al llegar encontró que ella había asesinado a sus hijos, Alcímenes y Tisandro. El héroe, destrozado, quedó solo y triste. Medea huyó en el carro de su abuelo, el dios Helios, mientras Jasón vivió sus días en soledad. Durante sus últimos días, Jasón solía visitar el barco Argo, hasta que un día la nave podrida colapsó y la madera lo aplastó. Medea, en cambio, llegó a Atenas y se convirtió en reina seduciendo al rey Egeo, hasta que llegó Teseo, el verdadero heredero al trono, que amenazaría su reinado. Antes de la llegada de Medea, el rey Egeo gobernaba Atenas en solitario, pero sufría por no poder engendrar a un heredero. Consultó al oráculo de Delfos y le aconsejó viajar a Tracén, donde la princesa Etra le daría un hijo. Egeo y Etra concibieron un hijo juntos, pero lo que Egeo desconocía era que esa misma noche el dios Poseidón también había visitado a Etra.
Así nació Teseo, quien, en virtud de esta doble paternidad, fue dotado de gran agilidad y habilidades extraordinarias. Tras este suceso, Egeo regresó a Atenas, mientras que Etra crió sola a Teseo, con la promesa de que al alcanzar la madurez, él podría reclamar su lugar en la corte ateniense. Egeo ocultó bajo una enorme roca unas sandalias y una espada. Le dijo a su hijo Teseo que cuando fuera lo suficientemente fuerte, levantara la roca y volviera a Atenas con dichos objetos para poder ser reconocido por su padre. Cuando ya era mayor y al llegar Teseo a la ciudad, se encontró con que Medea ya había dado a Egeo a un hijo, Medo. Temerosa de que Teseo amenazara el futuro de su propio hijo en el trono, conspiró en su contra. A su llegada al palacio, la bruja instó a Teseo a probarse como guerrero, enviándolo a enfrentarse con el toro de Maratón, con la esperanza de que el animal acabara con él. Pero no fue así. Ante su fracaso, Medea intentó deshacerse de él mediante un veneno. Sin embargo, justo cuando Teseo iba a beber de la copa, Egeo lo reconoció, retiró la bebida mortal de sus manos y lo abrazó. Medea fue desterrada y Egeo acogió a Teseo en el seno de su familia. Poco después, Teseo se enteró de que Atenas estaba bajo una sombría amenaza. Tras perder una guerra antigua contra el rey Minos de Creta, Egeo se había visto obligado a firmar un terrible tratado, en el que prometía enviar anualmente a 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo para alimentar al Minotauro. Determinado a poner fin a esta injusticia, Teseo se ofreció como voluntario para enfrentarse a él. Antes de partir, su padre le pidió que cambiara el color de las velas del barco al regresar, como señal de su supervivencia. Al llegar a Creta, Teseo atrajo la atención de Ariadna, hija del rey Minos, quien, enamorada de él, le entregó un amuleto protector y una estrategia para encontrar la salida del laberinto. A cambio, ella le pidió que la llevara a Atenas. Armado de valor, Teseo se adentró en el laberinto, luchó ferozmente contra el Minotauro y tras una dura batalla consiguió vencerlo. Con la ayuda de Ariadna salió del laberinto y emprendió el viaje de regreso. Sin embargo, durante el trayecto, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Día, donde Dioniso, el dios del vino, la rescató y la reclamó como su esposa. En su regreso, Teseo se olvidó de cambiar el color de las velas de su barco, tal como su padre le había pedido. Al ver las velas negras, Egeo, creyendo que su hijo había muerto, se arrojó al mar. Hoy, este mar se conoce como el mar Egeo. Sin embargo, Teseo no sabía lo que su aventura en el laberinto había supuesto para otra persona. Tiempo atrás, el renombrado arquitecto Dédalo recibió de Minos el encargo de construir un laberinto capaz de albergar al Minotauro, esa bestia que había resultado de la unión de su mujer Pasífae con un toro. Por eso, cuando Teseo logró escapar, provocó la ira de Minos, y en su venganza encarceló a Dédalo y a su hijo Ícaro en el mismo laberinto. No podían escapar por tierra ni por mar, ya que el rey Minos controlaba todo. Sin embargo, Dédalo concibió un plan audaz: escapar por el cielo. Recurriendo a su ingenio, construyó para sí mismo y para Ícaro un par de alas formadas por plumas y cera. Antes de emprender el vuelo, Dédalo advirtió a su hijo que no volara demasiado cerca del sol, pues el calor podía derretir la cera. No obstante, Ícaro, embriagado por la libertad y el placer de volar, desobedeció a su padre, ascendiendo cada vez más alto. El sol, tal como Dédalo había temido, derritió la cera, y las alas se deshicieron, precipitando a Ícaro al mar. Así, la historia de Ícaro se convirtió en la del joven que, cegado por la ambición de alcanzar alturas prohibidas, voló demasiado cerca del sol y acabó quemándose. Mientras tanto, los dioses y los mortales seguían en una guerra continua. Unos no dejaban de entrometerse en las aventuras de otros como una forma de establecer una guerra interna entre ellos. Zeus creía que había demasiados semidioses en la tierra, así que desencadenó la mayor guerra conocida para el hombre, la guerra de Troya. Al otro lado del mar estaba la ciudad de Troya, con unas inexpugnables imponentes murallas. Era gobernada por el rey Príamo y la reina Hécuba. Los antiguos griegos creían de hecho que esta guerra realmente había ocurrido, y el historiador Heródoto opinaba que esta guerra había sido la causa originaria de las enemistades entre persas y griegos. Príamo y Hécuba tuvieron 50 hijos y 50 hijas. Héctor, el más famoso de ellos, fue un gran guerrero y un patriota que amaba profundamente a su esposa Andrómaca. Su hermana Casandra atrajo la atención de Apolo y éste le otorgó el don de la profecía. Pero ella lo rechazó y Apolo la maldijo, haciendo que nadie creyera nunca sus predicciones. Otro de los hermanos, París, fue criado lejos de ellos.
Tras su nacimiento, Hécuba recibió una profecía de que su hijo traería la ruina a Troya. Así ordenó a un pastor que lo matara, pero él no pudo hacerlo y lo crió en secreto lejos de allí. Aunque Paris sobrevivió, la profecía aún estaba inconclusa, pues todavía faltaba de nacer otro niño. Al otro lado del mar, en Esparta, Zeus se enamoró de la reina Leda. Transformado en un hermoso cisne, hizo que ella engendrara 2 huevos, de los cuales nacieron Cástor y Pólux, y Clitemnestra y Helena. El plan de Zeus acababa de comenzar. Helena, hija de Zeus, era la mujer más bella del mundo. Era pretendida por todo hombre viviente, pero había 3 grandes guerreros que disputaban su amor: Agamenón, Odiseo y Áyax. Para evitar conflictos, Odiseo hizo jurar a todos proteger al elegido, cualquiera que fuese. Finalmente, Helena eligió al rey Menelao de Micenas, sin saber que esa elección conduciría a la guerra de Troya. En el Olimpo, otro matrimonio estaba acaparando la atención de todos. La boda de Peleo y Tetis, padres de Aquiles, reunió a todos los dioses olímpicos. Todos fueron invitados, menos Eris, diosa de la discordia. Aún así, ella decidió aparecer con un regalo, una manzana dorada que llevaba la inscripción de «Para la más bella». Lanzó la manzana a la muchedumbre y se desvaneció entre las sombras. Hera, Atenea y Afrodita, cegadas por su narcisismo, disputaron la manzana y pidieron a Zeus que juzgara por ellos. Zeus creía que ese honor debía de ser de un mortal y no escogió a otro que a Paris, quien había sido criado como un simple pastor, lejos de sus hermanos Héctor y Casandra. A cambio de su voto, Hera le ofreció reinar sobre Europa y Asia. Atenea le prometió la habilidad en la guerra y Afrodita le ofreció a la mujer más bella del mundo. Paris eligió esta última oferta y esa mujer no era otra que la mismísima Helena. Así, Afrodita hizo que Helena se enamorara de él y ambos escaparon a Troya. Héctor, su hermano, entendió las implicaciones de esto. Casandra, por otra parte, predijo que esto supondría la caída de la ciudad, pero como había sido maldecida, nadie la creyó. Cuando Menelao descubrió lo sucedido, convocó a los antiguos pretendientes de Helena para recuperarla. Los mejores guerreros griegos marcharon a Troya: Agamenón, Néstor, Odiseo, Diomedes, Aquiles y Áyax. La madre de Aquiles, Tetis, lo sumergió en el río Estigia del inframundo para hacerlo invencible, salvo por su talón, su único punto débil. Agamenón lideró a las tropas y para obtener la bendición de los dioses sacrificó a su hija mayor, Ifigenia. Los griegos llegaron a Troya y los troyanos, liderados por Eneas, fueron apoyados por los licios y amazonas. Glauco, Sarpedón y Pentesilea, hija de Ares y líder de las amazonas, luchaban para Troya. Los dioses también tomaron partido en la guerra. Hera y Atenea apoyaban a los griegos, mientras que Afrodita y Apolo estaban con los troyanos. Poseidón, celoso de Apolo, se alió con los griegos, mientras que Ares se unió a los troyanos. La guerra duró 9 años. Los griegos atacaron Troya sin éxito. Los recursos empezaban a escasear y Aquiles llevó a los suyos hacia el sur. Capturó ciudades, tomando a las mujeres como esclavas. En Hipoplasia, Briseida fue asignada a Aquiles y Criseida a Agamenón. Y estas mujeres, sin ni siquiera saberlo, lo cambiarían todo. El padre de Criseida, como seguidor de Apolo, quiso recuperarla. Le ofreció a Agamenón oro a cambio de la liberación de su hija, pero el soldado lo negó. Esto provocó la ira del dios Apolo, quien envió una lluvia de flechas que atacó a los espartanos hasta que Criseida fue liberada. Agamenón, para compensar su pérdida, reclamó a Briseida de Aquiles. Ambos pelearon y pelearon por la mujer, pero Atenea descendió de su trono en el Olimpo para frenar la inútil batalla. Sin embargo, ya calmado, Aquiles tomó lo ocurrido como un insulto, así que abandonó el campo de batalla. Los griegos resistieron sin Aquiles por un tiempo. En el otro lado, Héctor, al ver que Aquiles se había retirado, vio su oportunidad. Salió de las murallas de Troya y atacó a los griegos sin piedad. Pero Patroclo, amigo de Aquiles, usó su armadura para infundir temor en los troyanos, haciéndose pasar por él. En un momento dado, Héctor y Patroclo se enfrentaron frente a frente. Todos creían que era Aquiles, pero Héctor acabó con él fácilmente. Al quitarle la armadura, se dio cuenta de que no era Aquiles, sino su amigo. Aquiles, desde su retiro en la montaña, vio el cuerpo sin vida de su amigo. Fue consolado por su madre Tetis, quien le trajo una nueva armadura hecha por Hefesto. La pena y el dolor ahora eran su motor. Aquiles, sediento de venganza, buscó a Héctor, quien enfrentó su destino con valentía y solo pidió un trato digno para su cuerpo.
Sin embargo, Aquiles arrastró su cadáver por el campo de batalla por medio de un carro. El rey Príamo, en un acto de valentía, rescató el cuerpo de su hijo, y toda Troya lloró la pérdida de su príncipe. Con Héctor muerto y Aquiles de vuelta, el fin para Troya estaba cerca. Aquiles, imparable, se dirigía a las murallas de la ciudad, pero de repente sintió un punzante dolor en el talón. Había sido Paris quien, guiado por Apolo, había disparado una flecha venenosa a su talón. Aquiles tomó su último aliento, no sin antes ver cómo los griegos se abalanzaron sobre Paris, vengándose y acabando también con su vida. Con Aquiles y Paris muertos, la guerra parecía perdida, pero Odiseo no se rindió. La inteligencia superó a la fuerza bruta. Diseñó un caballo de madera hueco para ocultarse con unos pocos soldados. Al amanecer, los troyanos encontraron el campamento griego vacío y el misterioso caballo frente a sus puertas. Celebraron y tomaron el caballo como una ofrenda, pero había un habitante de la ciudad que se mantenía escéptica. Era Casandra, quien advirtió que era una trampa, pero fue ignorada. Esa misma noche, Odiseo, Áyax, Menelao y Diomedes salieron y abrieron las puertas de Troya. Todavía en sueños, los troyanos descubrieron sus peores pesadillas y vieron a su ciudad en llamas. Los griegos tomaron al hijo de Héctor, Astianacte, y lo arrojaron desde las murallas. Solo hubo unos pocos supervivientes. Uno de ellos, Eneas, huyó con un grupo hacia Italia, donde sus descendientes, Rómulo y Remo, fundarían Roma. Menelao finalmente se reencontró con Helena y juntos regresaron a Esparta. Sin embargo, un héroe de la guerra de Troya no pudo regresar a casa. Era Odiseo, el astuto rey de Ítaca. Tras 10 años luchando por recuperar a Helena, Odiseo se preparaba para volver a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Sin embargo, una terrible tormenta desvió su barco de su destino, y eso acabó siendo una odisea de otros 10 años, marcada por desafíos y horrores espantosos. La violenta tormenta acabó llevando a Odiseo y a su tripulación a una isla desconocida. Al explorarla, Odiseo y sus hombres hallaron un refugio de pastores y cerca de una cueva un banquete de vino y queso. Los guerreros, hambrientos, se lanzaron sobre la comida, pero el dueño de esas tierras, el cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, apareció y, furioso, aplastó a 2 soldados para luego devorarlos. Enfrentado a esta amenaza y atrapados ahora en su cueva por una gran piedra que bloqueaba la puerta, Odiseo ideó un plan. Le ofreció vino que habían traído de Troya, lo cual emborrachó a Polifemo profundamente. Antes de caer dormido, el cíclope le preguntó su nombre, y Odiseo astutamente respondió que se llamaba Nadie. Una vez dormido el gigante, Odiseo afiló un palo y con precisión cegó el ojo de Polifemo. La bestia gritó, atrayendo a otros de su especie, quienes se retiraron al oír que Nadie le había atacado. Para escapar de la cueva, Odiseo y sus hombres se ocultaron bajo las cabras de Polifemo. Este las dejaba salir regularmente para comer y los hombres de Polifemo pudieron escapar sin ser descubiertos. Sin embargo, Odiseo cometió un error fatal. Se burló del cíclope revelándole su verdadero nombre. Polifemo así invocó a su padre Poseidón, quien maldijo a Odiseo, prometiendo que vagaría por el mar 10 años y perdería a toda su tripulación. Sin saberlo, Odiseo y sus hombres llegaron a la isla de Eolia. Allí el rey Eolo le regaló una bolsa que contenía a los vientos y les llevaría de vuelta a casa. Sin embargo, cuando Ítaca ya estaba a la vista, la tripulación, creyendo que la bolsa contenía tesoros y cegados por la avaricia, la abrieron. Esto liberó a los vientos, que los lanzó de nuevo hacia la Estrigonia, justo en la dirección opuesta. Allí encontraron que esta isla era habitada por gigantes que atacaron inmediatamente a los soldados y Odiseo escapó con gran dificultad. Posteriormente alcanzaron la isla de Ea, hogar de la hechicera Circe, hija de Helios, que vivía entre dóciles lobos y leones. Odiseo y sus hombres, cansados, estaban aliviados por tener un lugar en el que descansar. Circe los invitó a un banquete, mientras Odiseo esperaba en el barco, y les sirvió cebada, vino, queso y un ingrediente secreto del que no dio más información. Al acabar de comer, los hombres quedaron dormidos y al despertar se encontraron que no tenían forma humana, sino de cerdos. Solo uno de ellos pudo escapar y avisó a Odiseo, quien fue directo a ayudarles. En el camino se encontró con Hermes, quien le dio una hierba mágica que lo protegía de los hechizos de Circe. Odiseo cenó con ella y, sorprendida por no haberse transformado, logró que sus hombres volvieran a su forma humana. Circe y Odiseo pasaron juntos una temporada, y de su unión nació un hijo,
Telégono. Al partir, Circe le aconsejó visitar al inframundo para consultar al profeta Tiresias, quien tenía información relevante para el viaje que le esperaba. Así, Odiseo llevó a cabo un sacrificio que citó a Tiresias. Este le avisó de que pronto se encontrarían en la isla del dios del sol Helios y debían de abstenerse sin ninguna duda de tocar su ganado. Así, Odiseo prosiguió su camino y pronto comenzó a escuchar una bonita melodía. Estaban cruzando el territorio de las sirenas, cuyas voces seducían a los marineros hasta su perdición. Con cera en los oídos, la tripulación resistió el hechizo, mientras que Odiseo, deseoso de escuchar, se ató al mástil del barco. Así fue el primer hombre de la historia en sobrevivir a la melodía de las sirenas. Pero Odiseo no sabía que las sirenas portaban una terrible maldición, y es que si alguna vez no eran capaces de seducir a alguien con su canto hasta la muerte, ellas mismas debían de morir. Así, al pasar Odiseo y los suyos sanos y salvos, las sirenas se arrojaron al mar. Una de ellas fue llevada por las olas hasta la orilla más cercana, y al ser encontrada, fue enterrada con honores. En su sepulcro se erigió un templo, y alrededor se levantó un pueblo, que se llamó Parténope, en honor a la sirena. Siglos más tarde, este pueblo, ya toda una ciudad, recibió el nombre de Nápoles. Continuando con su viaje, llegaron al estrecho de Mesina, donde encontraron una terrible elección. Scylla, el monstruo de 6 cabezas, o Caribdis, el remolino devorador. Escogieron el lado de Scylla. Odiseo perdió a 6 de sus hombres. Después observaron que se acercaba una tormenta y decidieron guardar refugio en la isla de Trinacria, hogar del ganado sagrado de Helios. Odiseo les prohibió a sus hombres tocarlo, pero hambrientos lo sacrificaron mientras él dormía. Zeus respondió al clamor de Helios y desató una tormenta, destruyendo el barco por la mitad y ahogando a la tripulación. Odiseo se quedó solo, aferrado a los restos del navío. Así pasó 9 días, hasta que la diosa Calipso, hija del titán Atlas, lo rescató. Calipso acabó enamorada de Odiseo y le ofreció la inmortalidad a cambio de quedarse con ella. Pero Odiseo, deseoso de regresar con los suyos, rechazó la oferta. Decepcionada, Calipso lo mantuvo prisionero durante 7 años, durante los cuales Odiseo lloraba cada noche, anhelando a su familia. Atenea se compadeció e intercedió ante Zeus, quien ordenó a Calipso que lo liberara. Sin embargo, durante su retorno, Poseidón desató otra tormenta, dejándolo a la deriva hasta llegar a Esqueria, donde quedó dormido en la orilla. Allí, Nausica, mientras lavaba sus ropas en el mar, encontró a Odiseo moribundo en la arena. Lo llevó al palacio, donde fue recibido con hospitalidad y fue invitado a cenar. El rey le pidió revelar su identidad, pero Odiseo lo evitó. Sin embargo, el poeta de la cena pronto comenzó a contar preciosas aventuras de la guerra de Troya, y su melodía pronto se centró en la valentía del astuto Odiseo, el más inteligente de todos. Los asistentes cantaban animados, pero Odiseo, solo en una esquina, recordando a su tripulación perdida, comenzó a llorar. El rey entonces le obligó a revelarle su identidad, y Odiseo por fin lo hizo, y confesó que llevaba 10 largos años intentando regresar a casa. Abrumados por tal presencia en su palacio, el rey y la reina le ayudaron, por fin, a llegar a Ítaca, pero lo que se encontró allí no fue de su agrado. 20 años después, Odiseo por fin volvió a casa. Atenea, sabiendo que su tierra no era como la dejó, le advirtió de los peligros que encontraría. Para ello, lo transformó en un vagabundo, y así entró en su ciudad disfrazado. Su mujer Penélope, que había estado sola durante 20 años, esperaba volver a casarse con pretendientes de todo el ancho del continente. Al llegar, Odiseo encontró a más de 100 hombres que pretendían la mano de su mujer, que se había mantenido fiel durante todo este tiempo. Para evitar el matrimonio, Penélope ideó un ingenioso plan. Les dijo que tejería una prenda para el entierro de su padre y que cuando la terminaría elegiría un nuevo esposo. Pero cada noche, mientras dormían, Penélope desharía lo que había tejido. Al llegar, Odiseo entró en casa de su amigo Eumeo, quien le ayudaría a reclamar su trono. Pronto fueron bendecidos por la presencia de Telémaco, hijo de Odiseo, quien acababa de regresar de sus viajes buscando a su padre. Ahora, Atenea usó su magia para volver a transformar a Odiseo en su aspecto normal, y padre e hijo finalmente pudieron volver a abrazarse. Pero Odiseo tenía que recuperar a Penélope y se volvió a disfrazar de vagabundo. Entró en el palacio y se encontró que Penélope había organizado una competición. Aquel que fuera capaz de disparar una flecha entre 12 lanzas se casaría con ella, pero había una condición. No eran flechas cualquiera.
Cada pretendiente debía usar el arco de Odiseo, que lo había olvidado en casa. Todos lo intentaron sin éxito, pero todavía quedaba un pretendiente más. Era Odiseo, quien disparó con precisión y facilidad y completó la tarea. Furioso por haber entrado en su hogar, no perdonó el daño que habían hecho a su casa, y Odiseo comenzó a disparar sin piedad a todos los pretendientes. Él, Eumeo y Telémaco acabaron con todos, y por fin Odiseo pudo reunirse con Penélope. El plan de Zeus funcionó. Consiguió separar el mundo de los dioses y de los hombres, entre las divinidades y los mortales. Ya no había bestias, ni semidioses, ni monstruos marinos, ni sirenas. Ahora estas historias eran de carne y hueso y serían preservadas por poetas y pasadas de generación en generación. Así, con el paso de los años, la mitología griega dejó de ser un conjunto de relatos arcaicos para erigirse como un símbolo que ha moldeado profundamente la cultura y el pensamiento occidental. Los mitos griegos han sido y son vistos como espejos de la condición humana, vehículos de preguntas eternas sobre el destino, el poder y la propia existencia. Filósofos como Nietzsche, Freud, Jung, Arendt o Camus han encontrado en estos relatos la materia prima para construir sistemas de pensamiento que dialogan con lo irracional, lo trágico y lo trascendente. El estudio sobre Edipo de Freud, la síntesis apolínea y dionisíaca de Nietzsche, los arquetipos de Jung o el desafío al absurdo de Camus son algunos ejemplos de su importancia. En la cultura moderna, los mitos griegos persisten como narrativas arquetípicas que inspiran y configuran el arte, la literatura y el cine, y encontrando en ellos no solo un eco del pasado, sino también una guía para comprender nuestro presente. Al igual que Sísifo y su absurdo, Odiseo y su astucia, o Ícaro y sus alas, nuestra existencia es una combinación de aspiración y caída, orden y caos, límites y sueños infinitos.